La UNESCO considera desde esta semana el flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que pone en valor a esta manifestación artística tan arraigada en nuestra región. En Cita con Extremadura compartimos con gente del flamenco lo que supone esta distinción. Analizaremos las conclusiones que se han obtenido en el Congreso Internacional sobre los 100 años de arqueología en Mérida. Y os ofreceremos nuestra particular visión del mercado de las tres culturas que se ha celebrado en Cáceres. Dentro del recinto amurallado. El martes, en Nairobi, en Kenia, la UNESCO decidía que el flamenco, los castells catalanes, el canto de la sibila mallorquina, la cetrería y la dieta mediterránea, entre otras, pasarán a formar parte de la lista de manifestaciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De todas ellas, y sin menospreciar a las demás, en Cita hemos querido centrarnos en el mundo del flamenco y compartir la alegría que tienen los aficionados a este arte en la región, que no son pocos. No es fácil delimitar las aristas del flamenco. Un arte para muchos, una manifestación sociocultural asociada generalmente al pueblo gitano, como recoge la Real Academia de la Lengua, una expresión festiva, una forma de vida. Definiciones que intentan dar sentido a las múltiples maneras de ver, escuchar, sentir y disfrutar del flamenco. El flamenco sigue estando de moda, aquí y en otros lugares del mundo por muy lejos que se encuentren. El ejemplo más claro es Japón, donde vibran con pasión con esta disciplina artística que desde esta semana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un reconocimiento en el que han trabajado Andalucía, Murcia y Extremadura durante los últimos meses y que esperan contribuya a hacer más universal este arte. Indudablemente es un reconocimiento importante, uno más que tiene el flamenco. Por otra parte, tampoco le hacía mucha falta, ¿no? Porque el flamenco ya es un arte universal, esa es su grandeza. Haber nacido del arroyo del pueblo y haber llegado a ser, partiendo de una subcultura, a ser un arte universal, extendida por todo el mundo. Pero un reconocimiento más pues importante y tener en la tarjeta de visita, ser reconocido Patrimonio de la Humanidad, cultural e inmaterial de la humanidad, pues encantado, le va a dar un prestigio tremendo además. De esta manera también entiende el reconocimiento Miguel, el alma mater de la familia Vargas, uno de los representantes más destacados del flamenco extremeño. Esto ha sido ya lo máximo, lo que nos hacía falta, de que fuera Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Porque ya va a ser reconocido a nivel mundial el flamenco. Y a nuestro flamenco extremeño pues algo le toca también, ¿no? Prueba del arraigo que tiene el flamenco en Extremadura son los continuos festivales flamencos que se organizan a lo largo de todo el año. El último, la 36ª edición del Festival Flamenco de Cáceres, que se presentaba el mismo día que llegaba el reconocimiento. Festivales que están contribuyendo a que artistas extremeños de la talla de Miguel de Tena, Pedro Peralta, Esther Merino o Pedro Cintas, entre otros, cuenten con el respeto del público y de la crítica. Los cuatro con una formación nunca antes presente en los cantaores de nuestra tierra, que les ha permitido llevar el flamenco regional a lo más alto. Y ahora tenemos una pleia de cantadores jóvenes, y que podríamos considerar una edad de oro en cuanto a ese aspecto, porque no solamente es que les guste el flamenco, es que estudian el flamenco y que cuando cantan saben lo que cantan y por qué lo cantan, cosa que evidentemente antes no era así, había menos posibilidades, la transmisión era más oral, no como ahora que hay muchas posibilidades de poder estudiar y de escuchar a otros cantadores a través de la discografía tan amplia que tenemos. La mayor parte de esa discografía que la historia nos ha dejado la encontramos en la sede de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura, el archivo más importante sobre flamenco de nuestra región.
un lugar donde los 45.000 registros sonoros y los 2.000 volúmenes documentan la importante aportación que nuestra comunidad ha hecho al flamenco. Una aportación que se materializa con dos estilos propios, los tangos y los jaleos. Esos dos cantes son característicos de Extremadura y le dan una personalidad. Y es raro el recital que haya de flamenco donde no afloren algo de esos tangos o jaleos extremeños. Es rarísimo, con lo cual quiere decir que se van incardinando cada vez más y que tienen una personalidad propia y son muy dados a ser incluidos por los artistas flamencos, porque musicalmente son musicalmente muy ricos. Dos cantes sobre los que el guitarrista Perico de la Paula ha investigado mucho, como se refleja en el libro titulado Tangos y Jaleos que el artista publicó en 2008. Con esta obra el cacereño obtuvo ese mismo año el premio a la mejor publicación según la crítica especializada. Un libro que se ha convertido en referencia para cantaores y estudiosos de todo el país. Yo hago un libro más o menos didáctico. A la hora de decir, si un cantaor el día de mañana tiene que coger y tiene que aprender los cantes, pues ahí está ese libro, puesto que las grabaciones de los cantes extremeños están muy diseminadas, no pueden tener, la mayoría de los cantaores no tienen acceso a todas ellas, ¿no? Pero sí están ahora agrupadas en ese libro y lo que aporta el libro hoy día es que efectivamente este es un sitio donde ir a aprender esos cantes, ¿no? Una recopilación exhaustiva de archivos sonoros en los que se deja constancia de la aportación que cada artista hizo a estos dos cantes. Desde Porrina de Badajoz o Ramón el Portugués hasta la Marelu o Juan Cantero. Todos ellos, como cantaores extremeños, llevan impresas unas cualidades muy marcadas. El cantaor extremeño, al igual que el extremeño cuando habla, alarga el final de sílaba, y el cantaor extremeño al cantar lo que hace es alargar, ¿no?, esos cantes a los finales de los tercios. Hay más, podemos decir que hay más cualidades dentro del cante, como son el tirabuzón de Porrina Badajoz, que está casi en la mayoría de los tangos extremeños, y después los jaleos extremeños pues tienen una cadencia parada que está al final de los tercios de cada estilo, que es peculiar también del jaleo, ¿no? Esta semana el flamenco ha vuelto a demostrar estar más vivo que nunca. El carácter universal que le otorga la designación como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad le permite mirar al futuro con más optimismo si cabe, pues pese a haber sido durante años una disciplina de minorías, ahora vive un momento dulce. Enseguida repasaremos otras de las imágenes que nos deja la semana y después hablaremos con algunos de los expertos que han participado en el Congreso Internacional sobre los 100 años de arqueología en Mérida. Y abriremos nuestro blog, donde esta semana os proponemos una visita al cine. No abandonamos a la primera dificultad. Con una gran ambición, pero un pequeño tamaño. ¡España responsable! ¡Qué puntualidad! ¿Qué tal? ¿Puedes abrir? Sí. ¿Eso? Todo.
enfadéis. Sí, un poquito más. No puede ser, se puede intuir si son restos arqueológicos o no, porque suelen tener formas determinadas. La evolución de la arqueología en el último siglo ha permitido que conozcamos mejor ciudades con muchos años de historia. Es el caso de Mérida, que desde hace 100 años está redescubriendo parte de su pasado. Hoy os ofrecemos un reportaje que nos permite conocer cómo ha sido la capital extremeña desde su fundación. En 2010 estamos celebrando que hace 100 años iniciaron en la capital extremeña las primeras campañas de excavaciones arqueológicas. Trabajos que siguen aportando nuevas interpretaciones y hallazgos. Un siglo que ha sido examinado con detenimiento en Mérida hace unos días por importantes expertos en un congreso internacional y que nos ha dejado algunas conclusiones. Los recursos naturales y la disponibilidad de terreno en la comarca de Mérida han atraído a distintos pueblos a lo largo de su historia y también de la prehistoria. Los arqueólogos han encontrado huellas de civilizaciones en monumentos como este dolmen de Lácara, uno de los más grandes de España. Alcanza los 5 metros de altura y responde a las características de los edificios sepulcrales, con una cámara y un largo corredor. Este dolmen se excavó en los años 50. En estas investigaciones se documentó que, desechado su uso como sepulcro, se intentó reaprovechar como cantera. Ahora los arqueólogos intentan confirmar la sacralización de esta zona en la prehistoria. Esta gran piedra, en otro tiempo, fue un altar. Tienen unas escaleras talladas que permiten subir a la cima, a la cúspide, y en la cúspide suele haber una cubeta donde pensamos que se podía celebrar algún tipo de sacrificio augural o algún tipo de rito que tuviera que ver con el paisaje y que tuviera que ver con las creencias de estas poblaciones. Estos elementos sagrados solían estar alejados de los núcleos de población, pero esto cambió con la llegada de los romanos. Edificios sagrados, como el templo de Diana, se alzaron en pleno corazón de la urbe romana. Hemos visto que el propio templo está rodeado por unos edificios, unas naves que lo abrazaban, que lo rodeaban, y que debajo tendrían una serie de cristopórticos que serían, hemos interpretado como áreas posiblemente de almacén. Y el templo estaría también flanqueado por unos espacios de carácter cultural relacionados también con el agua, que serían 2 estanques situados simétricamente en torno al mismo. Un espacio público que conformaría 6 manzanas del centro de la ciudad y que iría más allá de este templo y del denominado Pórtico del Foro. El templo de Diana no sería el único complejo de carácter sacro en la época fundacional de la ciudad. Recientes estudios identifican estos restos, duplican el espacio atribuido al foro y aportan otros 2 conjuntos al complejo urbanístico. Uno de ellos se vincularía a los restos que hoy se encuentran bajo el Centro Cultural Alcazaba, en la calle John Lennon. Lo que se reinterpreta aquí es que en época augustea se construyó un edificio de uso público vinculado posiblemente, sería un campus juvenum, para entenderlo, sería un edificio donde los jóvenes romanos, aparte de hacer deporte, pues recibían educación vinculada también a todo ese concepto de lo imperial, etcétera, ¿no? Entonces es un edificio público por las características que tiene, o al menos eso es lo que pensamos nosotros, que estaría claramente vinculada al foro de la colonia. Casi 100 años después de la fundación de Augusta Emérita, se construyó una nueva área pública, situada en el lado oriental del templo de Diana. Aquí se insertaría el Pórtico del Foro, hoy visible en la calle Sagasta, y un nuevo templo, cuyos restos se encuentran en la calle Baños. Ahora nosotros en nuestros trabajos hemos entendido, hemos interpretado que realmente el pórtico lo que enmarcaba era el edificio preeminente, sería un templo, un nuevo templo para la nueva dinastía reinante, que sería en época Flavia, ¿no?
Pero en arqueología nada es definitivo. Nuevas investigaciones también cuestionan anteriores estudios, como que la presa de Proserpina se construyera en época romana. Arqueólogos como Santiago Feijó datan el alzado de la presa siglos después, en la Mérida islámica. Argumentos, entre otros, que despiertan cierto escepticismo. Hay un acueducto de 9 kilómetros 600 metros de longitud. ¿De dónde cogen el agua si no del embalse? Un embalse que en principio fue una cantera y que luego se convirtió en embalse posiblemente andando el siglo I. Acueductos como este de los Milagros recibían al viajero procedente de Salmántica o Norba, de Salamanca o Cáceres, de camino a Emérita Augusta. Los que llegaban del sur encontraban un gran puente de casi 800 metros y una imponente muralla. Su monumentalidad suponía toda una declaración de intenciones. Los romanos están aquí y son el poder. Aquí son las primeras partes de la ciudad establecidas, porque en este momento hay muchas gentes de Italia, de otras partes del imperio, que forman parte de su ejército. En fin, instalaron aquí para crearse nueva ciudad. El tipo de arquitectura estaba muy relacionado con el uso que se le quería dar a sus construcciones, incluidas las viviendas. Habitaciones distribuidas en torno a un atrio y cuya decoración diferencia unas de otras. El tipo de decoración de una estancia nos puede definir su carácter. A veces no es tan fácil. Un mosaico en forma de U, por ejemplo, en el pavimento, estamos en presencia de... nos puede decir que estamos en presencia de un comedor. Un mosaico excepcional como el que estamos aquí ahora en la Casa del Mitreo, famoso mosaico cosmológico, pues nos habla también de un lugar recogido, intelectual, donde se rezuma mucha cultura, ¿no? Teselas fabricadas en los hornos vidrieros de Augusta Emérita con tonalidades entre verdes y azuladas imitando al mar. Figuras con teselas bañadas en oro. Un mosaico de técnica extraordinaria que, junto con las pinturas, reflejan el poder y la riqueza de su propietario. A pesar de que hasta el siglo IV todos los edificios importantes, teatro, anfiteatro, foro, circo, estaban en uso, era inevitable la llegada de una nueva ideología, el cristianismo, aunque tardara 3 siglos en introducirse en las primeras construcciones de las ciudades hispanas, incluida Mérida. ¿Qué existe en el siglo IV del cristianismo? Fundamentalmente 2 elementos. Uno, un área funeraria que se crea en torno al mausoleo donde se entierra Santa Eulalia, que estará situado en el actual edificio de Santa Eulalia, y otro, posiblemente, la catedral. Un edificio situado posiblemente donde nos encontramos ahora, en la actual catedral, en la actual concatedral, y que desde el siglo IV estaría en uso. A finales de los años 90 del pasado siglo se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de la iglesia de Santa Eulalia, lo que propició su excavación arqueológica. Así se comprobó que uno de los mausoleos encontrados en la cabecera de la actual iglesia fue construido en memoria de la mártir Eulalia, la joven emeritense que murió por sus creencias cristianas a manos de los romanos. Su culto tuvo que abandonarse bajo el dominio musulmán. En esa época se mantuvo el trazado de las calles romanas, aunque las excavaciones desvelan que las casas pasan a ser más modestas, de una habitación, 3 a lo sumo, como las del interior de la Alcazaba. Es una fortaleza que por eso no es al uso de las habituales en el mundo islámico, que son irregulares, prácticamente un cuadrilátero, y ni siquiera es convencional la situación de la misma. No se hace en un punto alto de la ciudad, como podría haber sido la Plaza de Toros, sino que se hace abarcando el puente, la cabecera del puente, que era su principal arteria. Durante su construcción se derriba una de las 4 entradas romanas a la ciudad, que hoy solo se puede ver en el escudo de Mérida. En su lugar se establece un control de acceso a la Mérida islámica, lindando con el recinto en sí de la Alcazaba. Para levantar esta fortaleza, piensan los arqueólogos, se empleó el refuerzo de la muralla romana. En su interior, un aljibe, con una pequeña mezquita encima, podía llegar a abastecer hasta 2000 hombres. Se surtía por filtración de las aguas del Guadiana.
y presenta una característica que le diferencia de otros encontrados en otras alcazabas. Tiene un vestíbulo con doble rampa para poder bajar con las caballerías. Una inscripción fundacional nos explica el uso que se le quería dar a la alcazaba: servirse como refugio de los obedientes al emir, Abderramán II. Un refugio que siglos después fue conquistado por los caballeros de la Orden de Santiago y que hoy forma parte de un rico patrimonio y de la historia de la capital extremeña. Seguimos nuestro viaje en el tiempo. Ahora nos detenemos en Cáceres, donde se ha celebrado el mercado de las tres culturas, la judía, la cristiana y la árabe. Una oportunidad de disfrutar de la ciudad monumental cacereña de forma muy diferente a como lo hacemos todos los días. Llega la hora de abrir nuestro blog, ese espacio que ya sabéis dejamos todas las semanas en Facebook, donde por cierto acabamos de superar los 1000 amigos, una gran cifra. Pues eso, que llega el blog, la primera de nuestras recomendaciones para los peques de la casa. Animal Channel, el canal de los animales. Os hablo desde las puertas del templo de Uf. Junto a mí nuestro cámara, Nico. ¡Listo! Hemos venido hasta el corazón de la selva horripilante para buscar a Hippo, reportero de Animal Channel, y a su cámara, Risitas. Es el comienzo de una gran aventura. ¿Recordáis a los protagonistas de Animal Channel? La cigüeña Katy y el ratón Nico han vuelto a la gran pantalla ya convertidos en reporteros de éxito. En El Tesoro del Rey Midas, la nueva entrega de esta producción extremeña, los protagonistas, acompañados por nuevos personajes, se embarcarán en una divertida aventura que les va a llevar hasta la selva horripilante. Sin duda, esta apuesta de la productora extremeña Extra se ha convertido en una de las opciones más interesantes de la cartelera para los más pequeños. El Tesoro del Rey Midas es una película pensada ex profeso para los más pequeños. Por supuesto, van a divertirse los padres cuando les lleven o los abuelos, pero está pensada para ellos, ¿no? Yo creo que se lo pueden pasar muy bien. Les recomiendo que vayan a verla. Yo me lo he pasado muy bien haciéndola, yo creo que lo van a pasar muy bien viendo la película y no solamente se van a divertir, sino que van a aprender una serie de valores que creo que son muy interesantes y que entran mejor cuando los ves divirtiéndote, ¿no? Otros proyectos anteriores de Maite le han valido para obtener 2 premios Goya y varias nominaciones a los mismos. A principios del año que viene conoceremos lo que ocurre con El Tesoro del Rey Midas. Mientras tanto, recomendamos que llevéis a los más pequeños al cine para ver una película que seguro les va a hacer pasar un buen rato. Llamaremos cuando tengamos novedades. ¡Hasta la próxima conexión! Nico, tu padre ya no está para que le deis esos sustos.
Este taller de Navalmoral de la Mata es el punto de encuentro de muchas mujeres que quieren aprender a hacer patchwork, una técnica de costura que mediante la unión de trozos de telas permite obtener resultados tan curiosos y sorprendentes como estos. Los trabajos de patchwork son tan diferentes a los que encontramos en cualquier tienda que cada vez son más los que los eligen para su casa. Fundamentalmente colchas, cojines, cortinas, mantelerías. La técnica que se suele utilizar es el patchwork tradicional, que son figuras geométricas fundamentalmente. También se utiliza la aplicación, a mucha gente le gusta la aplicación porque lleva más color, es como más alegre, más divertida, sobre todo si se enfoca a las colchitas de los bebés. El patchwork ofrece muchas otras posibilidades. Un ejemplo son estos objetos de decoración navideña. Además, el taller Aguja y Tijera permite pedirlos por encargo o hacértelos tú mismo. Ellas recomiendan esta última opción porque aseguran que ayuda a evadirte de los problemas. Así que si os animáis, ya sabéis dónde dirigiros. Dos muestras de dos artistas extremeños diferentes. Es la alternativa cultural que os ofrece el espacio Carmen de Müller. Esta es una de ellas, se llama Metamorfosis, y a través de las fotografías que las componen, la joven emeritense Elisa Rica consigue convertir imágenes cotidianas en algo excepcional. Fragmentos del cuerpo humano que han sido modificados, escenificando el cambio constante al que estamos sometidos. Por su parte, el artista Perro Loco, con la muestra Frágil, nos enseña a través de sus figuras de cartón cuál es su forma de entender el arte. Un estilo moderno y muy peculiar que no solo aplica a sus figuras, sino también a sus lienzos y collage. Dos propuestas culturales en un mismo espacio que se convierten en un motivo de peso para acercaros a visitar Mérida. La sala la encontraréis en el número 8 de la calle Santa Eulalia. Así llegamos al final del programa. Ahora podéis quedaros viendo cines sin cortes. Hoy con la película Una familia con clase. Os esperamos la semana que viene.